¿Qué tal? Buenos días. Buen ¿Cómo día. le va, Sebastián? A ver, todo ese entrevero que yo conté en la introducción parece mentira, pero es todo lo que ha pasado. Y hay una cuestión insólita, que es el Poder Ejecutivo tomando decisiones a espaldas del Poder Legislativo y la justicia también fallando en contra del Poder Ejecutivo. O sea, hay una cuestión interpoderes ahí que no sé si lo hemos visto en otro momento de la historia, ¿no? Y obviamente ustedes y los trabajadores del INTA en el medio. Sí, la verdad que contar todo lo que vino sucediendo, sobre todo este último mes, con esto, primero con lo judicial, después también con lo que pasó en el Congreso y todo, es como muy complicado porque parece un partido de ajedrez, Sí, es tremendo, es sí, sí. tremendo. Pero bueno, básicamente es eso, sobre todo quedó muy evidenciado el jueves de la semana pasada, porque todavía estaba en reunión los senadores nacionales, ya habían definido dar la media sanción definitiva para Sí. rechazar el decreto 462, como comentaban recién, y mientras seguía la reunión de senadores, ya estaban los listados de pase a disponibilidad, desconociendo lo que había definido el Congreso, pero además teníamos una cautelar a favor nuestra de la justicia desde el principio de la semana. Claro. Así que bueno, un poco eso se denunció, incluso hubo una diputada que lo denunció en la misma reunión de senadores. Pero bueno, lo cierto es que también lo que ha sucedido durante esta semana es que la jueza que está con esta causa hizo una ampliación de la cautelar diciendo que, bueno, que si avanzaba el Ministerio de Economía, Luis Caputo, que fue el que Sí. listado de pase de disponibilidad. Si avanzaba con eso, iba a ser sancionado con una multa diaria de 10 millones de pesos y además iban a seguir sancionándolo, haciendo alguna movida más desde la justicia. Claro, Por lo claro. que por lo que tenemos entendido hoy tenemos que todavía terminar de verlo mejor. Llegó una notificación a todos nuestros correos electrónicos, me estoy refiriendo a los trabajadores y trabajadoras del INTA, donde dice que se va a respetar esa cautelar. Así que Mm, bueno, veremos cómo Bueno, sigue todo, sabiendo que esto es temporario, por otro lado, que no es definitivo, y la verdad que los listados ya están armados y leer el nombre de uno ahí es algo muy fuerte y bueno, y tiene que ver también un poco en la situación en que estamos trabajando ahora, en el estado que estamos trabajando, que es de una violencia institucional tremenda, porque claro. bueno, esto es solamente un capítulo de lo que viene sucediendo desde que asumió Milei para acá, en Claro. el INTA en particular, pero es lo que está sucediendo en la mayoría de los organismos del Estado Nacional fundamentalmente, ¿no? Claro. O sea, Sebastián, es decir, la derogación del decreto 462 no los protege a ustedes de despidos indiscriminados. Porque la Sí, cautelar de justicia es 6 meses. Se termina eso y uno entiende, no estando el decreto que habilitaba lo que quisieron hacer, claro, ¿no? Disolver el consejo directivo y demás, uno entiende que no se debería poder echar trabajadores de manera tan simple. claro. O sea, por ahí para hacer ir un Sí, poquito para atrás. El decreto 462 fue emitido por el gobierno nacional el último día que el presidente tenía sí, las facultad facultades delegada. delegadas, que bueno, se la dieron diputados y senadores el año pasado. Ese fue el último día. Por lo tanto, supuestamente, o sea, tenía todavía la posibilidad de hacer ese decreto con esas facultades delegadas, que hoy ya no lo podría hacer. Hoy ya no lo podría hacer. Lo que está en discusión ahí es si se excedió en esas facultades delegadas otorgadas por Mm, diputados y senadores. Ya varios diputados y senadores han dicho eso y un poco lo que la justicia está evaluando es eso precisamente. claro. Lo que pasa, está buena la pregunta que me haces. Lo que pasa es que desde ahí, ¿qué pasó? Hace más o menos unas 2 o 3 semanas diputados le dan media sanción al rechazo del decreto 462. Sí. A partir de ahí, el gobierno largó 2 decretos más en contra del INTA,
dos decretos apoyados en ese decreto 462. Claro. Entonces, la duda que tenemos, y a partir de ahí, con esos dos decretos, disolvió la Dirección Nacional del INTA, que es el cargo jerárquico más alto que hay en la institución, que se accede ahí por concurso, la disolvió la estructura de funcionamiento del INTA Sí. con un decreto, y con el otro decreto lo que hizo es cerrar varias unidades del INTA, y a partir del cierre de esas unidades se arman los listados de pase a disponibilidad. Ahí lo que está en la duda, que no nos termina de quedar claro, nadie nos ha podido decir plenamente, algunos dicen que sí, otros dicen que no, es al caer el 462, ¿se caen también los otros dos decretos? Y bueno, eso todavía no lo tenemos tan claro, y es Claro, el margen de duda que nos queda claro. a los trabajadores y trabajadoras que estamos, bueno, ahí con la guillotina al cuello, con Claro. un O sea, listado, vuelvo a repetirte, de- con los nombres y apellidos escritos y publicados en un boletín oficial también, claro, ¿no? claro. O sea, persiste la incertidumbre hasta que la justicia diga sí, esos dos decretos también se cayeron porque se apoyaba en uno inválido, básicamente. Claro, algo Y así lo que sería. y lo que sabemos es que más allá de que se puede caer la cautelar en 6 meses o extenderse, no, la justicia tiene sus propios tiempos de actuación, ¿no? O sea, puede persistir la Claro, incertidumbre todo el año. exactamente. Claro. Lo cierto es que hoy el INTA, así con todo esto, más Mm. allá de los despidos, ¿no? Está completamente paralizado. O Claro. sea, es una institución que está a punto de cumplir 70 años de ciencia y técnica, reconocida a nivel internacional, que está despedazada, desestructurada, con un montón de, con media descabezada, porque no sabemos en definitiva quién es el que dirige el instituto, Claro. y la realidad en la práctica es que hace meses que no tenemos plata para Mm. trabajar, que la línea programática está desarticulada, que los convenios que tenemos con otras instituciones y con el sector privado están paralizados. La verdad es una vergüenza, pero bueno, es parte también un objetivo que tiene el gobierno en referencia a este tipo de instituciones y el Estado en general. Claro, claro. Ahora, para que la gente entienda, el INTE es un ente descentralizado que por tanto tiene autarquía, es decir, administración financiera propia. ¿Cómo se obtiene el presupuesto y qué ha pasado con el presupuesto para funcionamiento? No, el presupuesto está detenido, y el presupuesto se define, el INTA tiene su propio presupuesto, Sí. este, y bueno, es un poco con lo que vienen Claro. atacando. O sea, No, al no tener presupuesto nacional los últimos 2 años, hacen y deshacen antojo, digamos, básicamente. básicamente, y el presupuesto lo define, viene siendo la práctica en los años, ya se viene haciendo hace varios años, es justamente en el Congreso donde se termina, en el momento que se Claro. discute el presupuesto nacional, Se se define el define el presupuesto. presupuesto por el INTA, y bueno, nada, en el mismo estado que está el presupuesto nacional, porque sabemos está todo bloqueado, eso ya hace un tiempo, lo mismo sucede con el presupuesto del INTA. Claro, se entiende. Para cerrar, ¿no? El último tema, Sebastián, porque nos quedaba mencionar a la jueza, que es Martínez Abel Forns, que es la misma Ujú. jueza que falló a favor de los trabajadores del INTI y de Vialidad Nacional. Eh, Sí. Entendiendo el modus operandi de la Libertad Avanza, hay que tener cuidado con que no empiece a ser víctima de ataques, ¿no? No me refiero a ataques a su integridad física, sino a lo que ya sabemos cómo funciona, o quizás algún planteo de juicio político también podría esperarse en ese caso, ¿no? Ahí que hay que ver que actúe con independencia la jueza. Es probable, puede ser una de las posibilidades. La verdad que está como la incertidumbre que hablaba hoy Mm. en general, de los listados y todo eso, tiene que ver en términos generales también, Mm. porque bueno, nuestra experiencia, sobre todo desde noviembre del año pasado para acá, es que por más que se frene por distintos lugares, o entiendan que tienen determinados techos para avanzar con sus proyectos por determinadas lógicas institucionales, normativas, bueno, todo respetar institucionalidades y eso, donde ven una endija avanzan ellos, o sea, esa es la sensación. La sensación es que en una reunión no consiguen algo el miércoles, el jueves siguen con el mismo objetivo por otro Claro. lado, o sea, esa constantemente es lo que nosotros vemos, una gran decisión, no comparto
el rumbo de sus proyectos, pero de alguna manera reconozco su persistencia y Mm, su objetivos claros y hacia ahí van. Eso es clarísimo. claro, claro. Sebastián, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Que tenga un buen día. Hablábamos con Sebastián Fajardo, delegado de ATE en el INTA.